Es momento de poner el tema sobre la mesa, porque mire, la iniciativa de esta reforma eléctrica del gobierno federal en la Cámara de Diputados ha generado reacciones totalmente encontradas. Por una parte vemos quien afirma que a partir de ahora se va a devolver la soberanía energética al país, que vamos a tener energía eléctrica mucho más económica, en fin. Por otro lado, tenemos el extremo que nos dice que no será así, que estaríamos volviendo al estatismo, que estaríamos pagando más por esa energía. Se advierte un alza importante en este costo de la electricidad para los consumidores y bueno, hasta se visualizan algunas expropiaciones, pero hoy la decisión ya va a estar en manos de los diputados. Se va a lograr analizar esta iniciativa del Ejecutivo y pensarán bien en los ciudadanos. ¿Realmente pondrán por delante el bienestar del ciudadano? Esa es la pregunta que hoy le pongo sobre la mesa a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema, que tengan excelente tarde. Gracias Magda. A ver, me parece que es muy acertado lo que pone sobre la mesa Magda, ¿sí? ¿En qué le beneficia o en qué le perjudicaría al mexicano común como tú y yo, Víctor, sí, en el tema de la reforma? Y ese es que de eso se aprovechan muchas veces los políticos, ¿sí? De la poca información que hay, del poco interés que hay de estos temas que son trascendentes para el país, porque las personas estamos en otra dinámica, Víctor. Estamos preocupados por el tema de la inseguridad, estamos preocupados porque el dinero no alcanza para los gastos cotidianos, estamos preocupados porque los servicios médicos son tremendos y si nos enfermamos, pues tenemos pocas alternativas para recibir una atención adecuada y medicinas suficientes para esto. Esos son los problemas de los cuales la gente nos preocupa. Por eso cuando a veces escuchamos de que el gobierno, que la nacionalización, que la estatización, que si vamos a presentar la contrarreforma, eso a veces se ve lejano, pero son asuntos, Víctor, desde mi particular punto de vista, que llegan a influir mucho en la vida cotidiana, en la calidad de vida de los ciudadanos. Y le voy a poner un ejemplo muy claro sobre esta contrarreforma que presenta el gobierno federal y que hoy los diputados estarán analizando para ver si la aprueban, si modifican 3 artículos de la Constitución y qué significa al ciudadano de a pie, qué le afecta o qué no te afecta. Y fíjate que es importante porque no hay experto que haya sido entrevistado aquí en Mega Noticias que señale que esta contrarreforma puede ser contraproducente para la economía de nosotros, de los ciudadanos. Sí, a pesar de que se dice que vamos a tener luz más barata, pues no hay forma, más que solamente una, ¿sí? Los subsidios. Y es exactamente con esos subsidios donde se tendrá que inyectar dinero público para seguir subsidiando la producción, la distribución y la administración de la energía eléctrica. Ese es el drama de muchas de estas cosas que a veces se ven tan lejanas, pero que influyen directamente en la calidad de vida del ciudadano. Un primer comentario sobre esto, Víctor. Totalmente, Raúl, lejana y ajenos. Nos sentimos a veces ajenos, pero también con mucha validez y porque realmente, mira, muchos de estos temas son altamente especializados, ¿no? Son altamente técnicos y si bien a bien, pues como ciudadano necesitarías ponerte a estudiar a fondo y conocer de ingeniería, de tecnología, de avances para poder más bien determinar si esto te va a beneficiar o no. Y no tenemos ni el tiempo ni el modo de hacerlo. Si nosotros, los periodistas, nos tenemos que quedar con las versiones también oficiales para luego poder hacer juicios, ya te has de imaginar el ciudadano promedio que está peleándose día a día con otro tipo de situaciones que son que no es la información necesariamente. Sin embargo, debo decirte que este proyecto del presidente, más bien hay que verlo, no nos queda de otra, bajo el matiz de la ideología, y de las corrientes políticas que hemos vivido o que estarían por vivir. A mí me queda claro que por un lado empieza a definirse. A mí me venden la idea de que voy a volver a tener electricidad barata, va a ser mía, yo la voy a controlar, y me recuerda mucho el concepto de nacionalismo, de la década de los 60 y los 70 y los discursos de Echeverría y López Portillo, que por cierto al final del día no nos dejaron buena experiencia. Entonces ahí haces un primer juicio, pero hay también quien dice que le debemos apostar al liberalismo, al progreso, a las energías limpias, que en palabras suena muy atractivo, pero que también en el fondo tiene sus trampas, porque también la enseñanza nos enseña que muchas veces,
perdón por la redundancia, hemos terminado en oligopolios, en monopolios o en negocios privados que no han sido de beneficio de los mexicanos. Es difícil poder visualizar si esto nos va a beneficiar o no. Si nos atenemos a los expertos, como tú dices, parecería que no. Pero si lo ves desde una óptica política, bueno, se empiezan a dividir ahora sí las filias y las fobias, ¿no? Aquí lo que más me llama la atención es el problemón en el que están metidos no pocos grupos políticos, entre ellos el PRI, porque se encuentran atrapados en una situación bastante compleja. Sí, compleja y que el presidente lo viene utilizando perfectamente. Vamos recordando y vamos informándole a la audiencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el PRI en esto? ¿Sí? Bueno, de alguna forma para modificar la Constitución, como ya decíamos, se requieren 3/4 partes del Congreso. Es decir, se requiere una mayoría, se requieren 334 votos en el Congreso de los 500 diputados que hay y se requieren también 85 votos de los 128 senadores. Eso es lo que se requiere de la mayoría calificada para poder de alguna forma modificar la Constitución, ¿sí? Y esto pues solo a los partidos de Morena y sus aliados no les da. Por ejemplo, déjame decirte, el partido Morena, el Verde y el Partido del Trabajo tienen 277 votos en este momento, requieren 334. Por eso necesitan de una fracción como el PRI, porque el PRI tiene 71 votos. Los del PAN, que tienen 114, el PAN no va a votar a favor de esta reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque pues, ellos fueron los impulsores de la primera reforma y esta contrarreforma, de alguna forma, a pesar de que en el pasado el PRI votó también a favor de esto, hoy para el presidente ve en el PRI un posible aliado para poder alcanzar los votos suficientes para modificar la Constitución. Ya lo veremos, y el PRI pues va a vender su voto caro, ya los conocemos, ya sabemos cómo son. De alguna forma el PRI podría en un momento dado decir, vamos a esta contrarreforma, aunque es pues una incongruencia que hace 3 años o 4 años votaron a favor de la reforma eléctrica, en fin, pero es lo que puede llegar a suceder y el presidente no deja pasar una mañanera sin estar de alguna forma mencionando que el PRI puede ser precisamente el aliado del pueblo como lo utiliza. Tú bien lo dices, el tema no es técnico, el tema no es de qué le beneficia a los mexicanos, el tema es un asunto completamente de ideología desde el mismo gobierno. Volver al pasado, volver a los años de los 70s, volver a los monopolios, volver a las empresas paraestatales con el trágico desenlace que ya sabemos. 1,500 empresas paraestatales teníamos, se fabricaba de todo, sí, y lamentablemente eso lo paga el ciudadano, sí, no es para el beneficio del ciudadano. Y al tiempo, Víctor, esta contrarreforma, de alguna forma, la vamos, si se prueba, si se llega a aprobar por parte de los diputados, vamos a tener que pagar tarifas más altas o el subsidio, que eso finalmente redunda en eso, el dinero, el recurso de los mexicanos para meterse a esta mala administración. ¿Y por qué digo mala administración? Porque es de todos conocido que el gobierno es un pésimo administrador. A ver, un político, a diferencia de un empresario ¿para qué trabaja? Trabaja para tener utilidades. Esa es exactamente la forma como se valora un trabajo de una empresa, de un comercio que tenga utilidades. Y un político está para el aplauso. Un político no le interesa utilizar el recurso público, el recurso de todos los mexicanos para lograr su objetivo, que es ¿cuál? El aplauso. Esa es la gran diferencia. Por eso los políticos son tan malos administradores y ya la historia nos lo ha dicho, y ese es exactamente uno de los problemas que se quiere volver otra vez a regresar a ese esquema de empresas paraestatales, de empresas de monopolio que de alguna forma tarde o temprano nos van a pesar a los mexicanos. Aquí la clave del asunto, Raúl, está en qué tanto se va a poder meter la iniciativa privada. Ya sabemos que se busca que la Comisión Federal de Electricidad se quede con un 54% y dar, poner en manos privadas otro 46%, que sería el margen de maniobra de estas empresas para poder competir y para poder jugar. Es cierto, se queda con el control bajo el argumento de que debemos de ser dueños y soberanos y tenemos que tener el control para evitar lo que ha pasado con monopolios, oligopolios
monopolios. Estaría por verse. Eso en lo técnico. En lo político, pues vaya dilema del PRI, porque es de esas situaciones aberrantes en las que no hay modo de quedar bien, porque si das el apoyo a Morena, ya te imaginarás cómo le va a ir. Primero en el Senado, a ver cómo le va. Segundo, cómo le va con sus alianzas, el PAN y el PRD, que también ya le leyeron la cartilla y le dijeron, ¿con quién estás? ¿Con melón o con sandía? Pero defínete. Entonces es una situación particularmente difícil, por si dice que sí se van a favor. Y si dicen que no, pues vaya dilema, porque el presidente también ya les leyó la cartilla y les dijo, si a mí me dicen que no, en este foro, que es la mañanera, que ya sabemos que tiene sus efectos, voy a poner en evidencia pues los muchos trapitos que guardan muchos de los diputados actualmente y que tú sabes son bastante engorrosos, ¿no? Un proceso judicial, un proceso penal, un señalamiento, pues es de asustar, ¿no? Es un chantaje, Víctor, es un chantaje lo que está ocurriendo y el PRI tiene que valorar eso, ¿sí? Y seguir siendo un partido independiente, seguir siendo un partido que represente a un grupo de ciudadanos, de mexicanos. Hay que recordar que hay todavía mucho priista, hay muchos funcionarios. Bueno, simplemente el PRI tiene 71 diputados en este momento. Hay varias gubernaturas que, bueno, van a cambiar y siguen cambiando, pero de alguna forma sigue siendo un partido de mucha presencia. El PRI está por definirse si se convierte en un partido satélite de Morena, ¿sí? Así es. O se sigue manteniendo como un partido pues mermado, se lo han ganado a pulso, corrupción, malos gobiernos y todo lo que de alguna forma conocemos, pero seguir manteniendo, digamos, una estructura y una independencia. Y eso es lo que se va a definir precisamente si es que se logra, sea chantaje o convencimiento, cualquiera de las dos, sí, para que el PRI vote a favor de esta contrarreforma eléctrica. En fin, me parece que tiene muchas aristas, has tocado el tema político con el Partido Revolucionario Institucional, pero me parece que a fin de cuentas y al tiempo, Víctor, al tiempo, así es, sí, al esta tiempo, contrarreforma y pues, bueno, nos puede salir muy caro muy difíciles y muy enfrentados, como este que estamos viviendo precisamente, porque dentro de los mismos priistas ya hay división, ¿eh? Hay quienes dicen, bueno, ¿de qué lado, de qué proyecto nos vamos? Como lo vendió el presidente, ¿no? O somos cardenistas o somos salinistas. Pero hay que definirse, ¿no? Porque en ese terreno lo está poniendo el presidente. Raúl, comentario final. Interesante, gracias, Víctor.